Rusia ha amenazado con revisar las relaciones con la ONU en caso de una investigación sobre drones en Ucrania. La investigación de la ONU sobre el uso de drones en Ucrania es inaceptable para Rusia. El representante permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, dijo que si los representantes de la organización realizan una investigación sobre el uso de drones kamikaze en Ucrania, Rusia tiene la intención de revisar las relaciones con la Secretaría de la ONU. Hasta ahora, no estamos hablando de romper la cooperación con las Naciones Unidas, sin embargo, la revisión de las relaciones en cooperación con la organización será cardinal. No diría que estamos amenazando con interrumpir la cooperación. Pero, por supuesto, reconsideraremos nuestra cooperación a la luz de la reacción de la Secretaría a nuestras preocupaciones legítimas, dijo Vasily Nevencia, embajador de Rusia ante la ONU. Por el momento, se sabe que el descontento de Rusia es causado por el hecho de que Ucrania y los países occidentales acusan a Irán de suministrar a Rusia drones para su uso en Ucrania, lo que, según su posición, es una violación de la resolución 2231, que aprobó el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní y pide enviar una misión de la ONU a Ucrania para estudiar el origen de los drones kamikaze. Anteriormente, la parte rusa rechazó categóricamente el uso de drones iraníes y cualquier otra arma extranjera en el marco de la operación especial, mientras que Israel declaró que Jerusalén tenía evidencia de que los drones iraníes todavía se usaban en Ucrania. Irán. No suministramos armas a ningún lado de guerra en Ucrania. Irán rechaza acusaciones infundadas de Occidente de que Rusia usa drones iraníes en guerra de Ucrania y asegura que no envía armas a ningún lado del conflicto. No proporcionamos armas a ninguna de las partes para utilizar en la guerra de Ucrania, ni antes ni después del conflicto, aseguró el representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Amir Said Iravani, en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad celebró el miércoles por la noche una sesión a pedido de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido para discutir las acusaciones de estos países occidentales de que Rusia utiliza los drones iraníes para lanzar ataques en Ucrania. El diplomático iraní denunció que algunos Estados miembros del Consejo de Seguridad, incluido Estados Unidos, han acusado a Irán de violar la resolución 2231, aunque estos países son las partes que continúan violando sus obligaciones y deberes estipulados en dicha resolución. En un intento desesperado, Estados Unidos ahora busca fabricar un vínculo falso entre las disposiciones de la resolución 2231 y el uso de drones en el conflicto de Ucrania mediante la publicación de acusaciones sin fundamento, aseveró. En cuanto a la solicitud presentada el 21 de octubre por Estados Unidos a la Secretaría de las Naciones Unidas para realizar una investigación sobre los drones, Iravani indicó que la decisión en sí no proporciona ninguna base legal para este proceso de investigación. Afirmó que la posición firme y clara de Irán sobre el conflicto en Ucrania se basa en la neutralidad activa, e instó a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a respetar los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU,
Vasily Nevencia, manifestó en esta reunión que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no tiene autoridad para realizar una investigación sobre el uso de drones en la guerra de Ucrania, y acusó a los países occidentales de intentar influir en la Secretaría y obligarla a cometer una violación de la Carta de la ONU. Está claro que en el contexto de la Resolución 2231, la Secretaría actúa exclusivamente como punto de contacto, recalcó. La región de Donetsk fue completamente cortada del suministro de agua debido a la destrucción de la estación de bombeo Kramatorsk por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los suministros de agua a Donbas son imposibles debido a la tercera elevación destruida del canal Seversky Donetsk-Donbas. El suministro de agua en la región de Donetsk puede verse seriamente interrumpido durante meses, ya que, como resultado de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la estación de bombeo que bombeaba agua desde el río Seversky Donetsk hasta el canal, que anteriormente suministraba agua a la mayor parte del territorio de la región de Donetsk, fue destruida. Esto fue anunciado por el primer jefe adjunto de la administración de Orlivka Pavel Kalinichenko. Por el momento, no hay posibilidad de tomar ninguna medida para restablecer el suministro de agua a la RPD. Esto crea factores extremadamente negativos, ya que con el inicio del clima frío, el trabajo del canal puede estar completamente bloqueado hasta la primavera. La situación es crítica, ya que hoy en día un gran número de personas permanecen sin suministro de agua, especialmente porque aún no es posible minimizar las consecuencias de la destrucción de la estación de bombeo por otros métodos. Hasta la fecha, Mayorsk está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de lo cual la restauración del suministro de agua en el Donbas solo será posible en caso de avance de las tropas rusas en esta dirección.